Durante Samhain se creía que los antiguos túmulos funerarios abrían como portales al otro mundo. Había que ponerle un nombre en inglés desde entonces, y lo que tuvimos fue una diversidad de nombres. Entonces, decir All Hallowtide o All Saints Tide era lo mismo. Y como imaginan, la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, es lo que conocemos actualmente como Halloween. Bienvenidos a mi canal, soy Gabriela, lingüista y divulgadora en redes sociales, y el video de hoy es un híbrido entre palabras, historia y culturas. Y es que les hablaré de los orígenes de diversas palabras que están relacionadas con el Halloween, incluyendo la propia palabra Halloween. Me hubiera encantado haber hecho un video mencionando las diferentes culturas que tienen alguna festividad otoñal relacionada a los muertos, pero no tengo tiempo ni de hacer videos para este canal, como imagino que ya habrán notado luego de que desaparecí como 2 meses. Pero bueno, estoy de vuelta, ¿qué es lo que importa? Vayan por una bebida caliente y disfruten de esta historia ambientada en las Islas Británicas y que más adelante se extendió a Estados Unidos. Algo que mucha gente no sabe sobre el Halloween es que es una festividad muy influenciada por las culturas celtas y posteriormente por la religión católica. Por parte de los celtas tenemos una festividad que seguramente han escuchado mencionar alguna vez, llamada Samhain o Samaín, como mencionan en algunos lugares de España. Esta festividad es una de las más importantes del calendario pagano celta, con raíces que se remontan a tiempos muy antiguos. Las tumbas del corredor neolítico en partes de Gran Bretaña e Irlanda, alineadas con el amanecer alrededor de Samhain, insinúan la profunda conexión histórica entre esta época del año y las creencias de las primeras sociedades celtas. Pero esta festividad se menciona por primera vez en la literatura irlandesa en el siglo IX, donde se describe como una época de reuniones, fiestas y acontecimientos místicos. Durante Samhain se creía que los antiguos túmulos funerarios abrían como portales al otro mundo, lo que permitía a los espíritus y seres sobrenaturales moverse libremente entre mundos. Las celebraciones de Samhain estaban marcadas por hogueras, sacrificios de animales y rituales estacionales en los que se traía el ganado de pastos de verano y se lo sacrificaba en preparación para el invierno. Al igual que Beltane, Samhain se consideraba una festividad umbral. Era un momento en el que el velo entre el mundo humano y el otro mundo era delgado. Esto lo convertía en un momento ideal para el contacto con los Ishi, que se creían que era una especie de espíritus o hadas. La gente dejaba ofrendas de comida y bebida para apaciguar a estos seres y garantizar su protección y la de su ganado durante los duros meses de invierno. También se creía que las almas de los seres queridos fallecidos regresaban a casa en Samhain y las familias preparaban un lugar en la mesa para que compartieran una comida. Las tradiciones de Samhain incluían una tradición en donde la gente iba de puerta en puerta disfrazada, recitando versos a cambio de comida. Estos disfraces probablemente servían tanto de imitación como de disfraz para protegerse de los Ishi. Si te suena esa tradición, no es ya gratis, pero volveremos a eso más adelante. También la adivinación, en particular con nueces y manzanas, era una parte común de las festividades, ya que la gente buscaba predecir el futuro durante esa época. Ya para el siglo XI, la Iglesia cristiana designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos. Muy probablemente la fecha puede haber estado influenciada por Samhain, ya que ambas honraban a los muertos e incluían prácticas destinadas a proteger y recordar las almas. Estas celebraciones cristianas, combinadas con las tradiciones de Samhain traídas por inmigrantes irlandeses y escoceses, dieron forma a lo que ahora celebramos como Halloween en América del Norte. Pero no nos adelantemos. Creo que hay una pregunta muy válida. ¿Qué quiere decir Samhain y por qué su escritura no coincide con la pronunciación? Verán, el irlandés es una lengua cuya ortografía se estableció hace cerca de 1000 años. Desde ese entonces no han sido grandes las variaciones que ha tenido, pero obviamente en esos siglos la lengua siguió evolucionando, pareciéndose cada vez menos a lo que su ortografía indicaba. Para nosotros que hablamos español y nuestra ortografía no es tan diferente de la pronunciación, esto nos puede parecer un fenómeno raro, pero tomemos en cuenta que el inglés tampoco tiene mucha relación entre pronunciación y ortografía, aunque sus razones son muy distintas a las del irlandés. Sobre la palabra les interesará saber que en la actualidad Samhain aún se utiliza para indicar el mes de noviembre en las diferentes lenguas gaélicas, como el irlandés o el gaélico escocés. Tradicionalmente Samhain se ha relacionado con la raíz protoindoeuropea semo, que significa verano. Sin embargo, no está claro por qué una festividad que marca el comienzo del invierno se asociaría con la palabra verano, en especial porque el verano celta terminaba en agosto. Así que la segunda propuesta es que Samhain proviene del protocelta Samoni, que originalmente significaba asamblea o fiesta del primer mes del año, término que a su vez proviene del protoindoeuropeo smon, que también significa reunión o asamblea. Esto podría referirse a una asamblea de los vivos y los muertos, lo cual tiene mucho sentido considerando que la festividad giraba en torno a eso. ¿Y la palabra Samhain y Halloween están emparentadas? Pues no, aunque suenan vagamente similares. Para entender de dónde viene Halloween hay que tomar en
cuenta dos cosas: la intervención de la Iglesia Católica en el siglo IX que mencioné hace un momento y las intervenciones lingüísticas de las migraciones en Estados Unidos. Como les dije, la Iglesia Católica aprovechó la festividad de Samhain para establecer el Día de Todos los Santos, pero evidentemente el nombre no estaba en español, había que ponerle un nombre en inglés desde entonces, y lo que tuvimos fue una diversidad de nombres. Es que, a ver, hay que hacer una pequeña aclaración. El mundo no estaba tan conectado como ahora. Tomen en cuenta que había más de una forma de designársele a las cosas dependiendo de la región, incluso si estábamos dentro del mismo país o reino. Entonces había una serie de nombres para esta festividad dedicada a los difuntos: All Hallowtide, All Hallowtide, Hallowtide, All Saintstide o Hallowmas Season. Vamos un poco por partes. Hay 5 palabras que de algún modo u otro aparecen en estos nombres: All, Hallow, Saint, Tide y más. Vamos a hacer a un lado all porque tiene el mismo significado que en la actualidad, que significa todos. No hay mucho pierde. Pero donde me quiero detener bastante es con la palabra hallow y saint, porque significan lo mismo, pero vienen de 2 lugares diferentes. Es importante aclarar que el inglés es una lengua germánica de nacimiento, pero fue criada por una lengua romance. Es decir, por historia y escritura pertenecen a la misma familia que el alemán, pero fue criado por la misma familia a la que pertenece el francés o el español. Esto ha provocado que el inglés muchas veces tenga 2 palabras para decir la misma cosa y una palabra será de origen germánico y la otra de origen romance, casi siempre del francés o del latín. En este caso, saint, como podrán imaginarse, es la palabra de origen romance, pues viene del latín sanctus, que es de donde nosotros obtuvimos nuestra palabra santo. Y por otro lado, tenemos la palabra Hallow. Si leyeron Harry Potter, muy probablemente ubiquen el título en inglés del 7º libro como Harry Potter and the Deathly Hallows, que fue traducido como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y sí, Hallow significa reliquia, pero es más que eso. Hallow viene del alto alemán Halga o Hallig, una palabra usada para hacer referencia a algo que tuviera que ver con lo sagrado, con una relevancia religiosa. Esto no solo se remitía a objetos, como podía pasar con las reliquias, sino también a las personas que de algún modo u otro estaban relacionadas con lo sagrado, como por ejemplo los santos. De hecho, la palabra en alemán para referirse a santo es Heilige y en alemán quedó como Hallow. Entonces, decir All Hallowtide o All Saintstide era lo mismo. Ahora, ¿qué significa la parte de tide? Pues tide es época o temporada, es decir, estas palabras hacen referencia a la temporada de Todos los Santos, referencia que también está en el último nombre que tenía la festividad, Hallowmas Season. Sí, ya sé, Hallowmas suena un híbrido entre Halloween y Christmas, pero nada de eso. Ese más que también vemos en la palabra Christmas significa misa, solo que en el inglés moderno se escribe con doble S. Por lo tanto, Hallowmas Season era la temporada para las misas de los santos. Si se fijan, la palabra tide o season nos indica que las misas hacia los difuntos no duraban un día, sino que era una temporada, una época, específicamente 3 días de misas: All Hallows Eve, All Hallows Day y All Souls Day, celebrado respectivamente el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Y como imaginan, la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, es lo que conocemos actualmente como Halloween. All Hallowtide ha sido una festividad con muchos cambios a lo largo de los siglos. Tomemos en cuenta que lleva existiendo más de 1000 años. Las tradiciones cristianas primitivas incluían vigilias nocturnas antes de las fiestas principales, incluido el Día de Todos los Santos. Las celebraciones en honor de los santos y mártires variaban en las distintas comunidades cristianas y en un principio se celebraban en primavera. En el año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV reutilizó el panteón romano para honrar a Santa María y todos los mártires el 13 de mayo, coincidiendo con el Festival Romano de Lemuria, que estaba dedicado a los espíritus de los muertos. Finalmente, en el siglo IX, la fecha del Día de Todos los Santos se trasladó a noviembre, posiblemente influenciado por las tradiciones celtas de Samhain que mencionamos anteriormente, que marcaban el comienzo del invierno como un momento simbólico de la muerte de la naturaleza. En el periodo medieval, All Hallowtide se convirtió en una celebración importante en el cristianismo occidental. Las campanas de las iglesias sonaban para recordar a las almas del purgatorio y los pregoneros vestidos de negro recorrían las calles pidiendo oraciones por los difuntos. El souling se convirtió en una costumbre en la que la gente, especialmente los niños, iban de puerta en puerta recogiendo pasteles de almas a cambio de oraciones. Estos pasteles, a menudo marcados con una cruz, eran ofrendas simbólicas para los muertos. Se cree que la costumbre es una versión temprana del trick or treating, en el que la gente se disfrazaba para evitar a los espíritus vengativos que podrían vagar por la tierra buscando una última oportunidad para saldar viejas cuentas antes de seguir adelante. Esta práctica aún se veía en el siglo XVI en Irlanda y Escocia, donde se recitaban canciones y versos a cambio de comida. La idea de alejar a los espíritus también influyó en la tradición de tallar nabos y posteriormente en Estados Unidos,
calabazas. Pero hablaremos de eso más adelante. Con la Reforma Protestante, las tradiciones de All Hallows Tide se enfrentaron a la oposición, en particular en Inglaterra, donde las creencias sobre el purgatorio se consideraban incompatibles con la doctrina protestante. Sin embargo, algunas costumbres persistieron, como la vigilia a la luz de las velas y las oraciones por los muertos. Las comunidades católicas de las zonas rurales de Gran Bretaña siguieron reuniéndose en la víspera de Todos los Santos, encendiendo hogueras y rezando por los seres queridos fallecidos. Pero aunque pasaran los siglos y las tradiciones cambiaran, el celebrar 3 días se mantuvo. La temporada de los santos comenzaba el 31 de octubre, All Hallows Eve o la víspera de Todos los Santos. En la Edad Media, los cristianos de toda Europa se reunían para los servicios religiosos, encendiendo velas y ofreciendo oraciones por los difuntos. Algunos incluso caminaban por los bosques susurrando oraciones en voz alta con la esperanza de consolar a las almas perdidas. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos o Hallow Mass, estaba dedicado a todos los santos y mártires, tanto los reconocidos oficialmente por la iglesia como los que permanecían desconocidos. Era un momento para que la gente visitase los cementerios, colocara flores y encendiera velas en las tumbas de sus seres queridos. Y sí, el equivalente del Hallow Mass de las Islas Británicas en lo que México conocemos como el Día de Muertos. Solo que acá la tradición llegó y fue influenciada por las tradiciones indígenas, dando como resultado la tradición mexicana que vemos en la actualidad. Y el último día de la temporada es el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos o All Souls Day. Si bien el Día de Todos los Santos honra a los héroes de la fe, el Día de los Difuntos es una celebración más tranquila y personal dedicada a orar por todos los fieles que han fallecido. En toda Europa, las iglesias realizaban procesiones por los cementerios, bendiciendo las tumbas y ofreciendo oraciones para ayudar a guiar a las almas de los muertos. Pero hay una duda que sigue flotando en el aire. ¿Cómo pasamos de All Hallows Eve a Halloween? Bueno, contra todo pronóstico, el responsable de este cambio de pronunciación no fue Estados Unidos, sino Escocia. Bueno, tal vez sí se veía venir un poco si consideramos que estas festividades, si bien son de la Iglesia Católica, son muy famosas en las Islas Británicas. Ahora, aquí hay que tener cuidado con dos lenguas que se hablan en Escocia. Una es el escocés, conocido como Scots, y otra es el gaélico escocés, también llamado Gaelic en su propia lengua. El primero es una lengua anglosajona, como el inglés. De hecho, mucha gente los considera como un dialecto del inglés, pero definir qué es una lengua y qué es un dialecto siempre es un caos. Por otro lado, el gaélico escocés no es una lengua anglosajona, sino celta, por lo que está emparentada más bien con el irlandés. O sea, ambas lenguas vienen del indoeuropeo, pero sus ancestros se separaron hace mucho tiempo. Entonces, Halloween viene del escocés, no del gaélico escocés. Pero bueno, decía, las festividades de All Hallows Tide evidentemente se celebraban también en Escocia. La palabra para víspera en inglés es eve, que se relaciona con la palabra even, de donde viene evening, por ejemplo. Pero en escocés la V intermedia de even desapareció, dejando in. Basta con que quitemos la palabra all y que el eve se transforme en in para pasar de All Hallows Eve a Halloween, la víspera de Todos los Santos, celebrada el 31 de octubre. A medida que las tradiciones siguieron desarrollándose, las travesuras se convirtieron en un elemento clave de las regiones celtas. No fue hasta el siglo XX que estas bromas, disfraces y faroles tallados se extendieron más ampliamente. En Estados Unidos, Halloween tiene una historia fascinante marcada por las oleadas de inmigración. Inicialmente, los colonos anglicanos y católicos de Maryland y el sur de Estados Unidos reconocían la víspera de Todos los Santos en sus calendarios eclesiásticos. Sin embargo, las tradiciones de Halloween no se arraigaron ampliamente en América del Norte hasta la llegada de los inmigrantes irlandeses y escoceses durante el siglo XIX. La tradición del souling, de la que les hablé hace un momento, pasó al trick or treating, en donde en vez de ir de puerta en puerta orando a cambio de pasteles de almas, ahora era ir de puerta en puerta disfrazados, negociando recibir dulces a cambio de no hacer travesuras. Los disfraces de Halloween también han evolucionado, desde los primeros atuendos que representaban figuras sobrenaturales como fantasmas y demonios, hasta incluir personajes de ficción, cultura pop y profesiones. De hecho, ya no se espera que los disfraces den miedo necesariamente. Si bien sigue siendo lo más popular, lo cierto es que el punto es disfrazarse, ya no importa tanto de qué. Aunque eso sí, mucho se ha discutido en tiempos recientes sobre disfrazarse de personas de otras culturas, ya que termina derivando en la burla y la discriminación a la diversidad cultural. Pero quizá de los cambios más llamativos que hubo en Estados Unidos entre el siglo XIX y XX fue pasar de tallar nabos a tallar calabazas, y con ello el surgimiento de la figura de Jack O'Lantern. Los orígenes de la calabaza de Halloween están impregnados de folclore y tienen una larga historia que comienza con el primer uso del término en Inglaterra del siglo XVII. Todo comienza con un fenómeno que se da mayoritariamente en los lagos, conocido en latín como ignis fatuus y en español como fuego fatuo, es decir, el fuego de los tontos. Se le llama así porque muchas tradiciones europeas consideraban que este era un fuego que se incendiaba sobre el agua y que atraía gente
caliente por su brillo y su calor, haciendo que la gente hipnotizada caminara hacia este y se hundiera en el agua. Dependiendo de la tradición, el fuego tenía vida propia o era provocado por un espíritu maligno. De hecho, los vemos en la película The Brave. El término en inglés es conocido como Will-o'-the-Wisp o Will-o'-wisp. La contracción O es muy vieja en el inglés y se ha quedado disecada en muchas palabras, como por ejemplo cuando indicamos la hora y decimos 11 o'clock, en donde O es la contracción de of the, o sea, del en español. Por lo tanto, Will-o'-the-wisp significa algo así como la voluntad del fragmento o destello. En ciertas regiones de Inglaterra, entre el siglo XVI y XVII, se le denominaba Jack-o'-lantern a un ser que caminaba con una linterna llena de fuego fatuo, con la cual atraía a la gente. Nótese que la palabra también tiene la contracción O, por lo que significa algo así como Jack, el de la linterna. Sin embargo, para el siglo XVIII la historia se complejizó bastante. Una antigua leyenda irlandesa cuenta la historia de Jack el Tacaño, un astuto herrero que engañó al diablo varias veces. En una versión, Jack convenció al diablo de que trepara a un manzano y luego lo atrapó tallando una cruz en la corteza. En otra versión, Jack lo engaña para que se convierta en una moneda, atrapándolo junto con una cruz para debilitar sus poderes. Sea una cosa o la otra, cuando Jack atrapa al diablo, lo obliga a prometer que no lo reclamará, a lo que el diablo accede con tal de ser liberado. Sin embargo, cuando Jack finalmente muere, su vida pecaminosa le impide entrar al cielo, y el diablo, cumpliendo su palabra, tampoco reclama su alma para llevarlo al infierno. Así, Jack está condenado a vagar en la tierra como un ser que no es ni de este mundo ni del otro. El diablo le da únicamente un carbón encendido, el cual Jack guarda en un nabo tallado, siendo así conocido como Jack el de la linterna, o en inglés Jack-o'-lantern. Otra leyenda inglesa tiene una historia un poco diferente, en donde Jack también es un herrero, solo que no engaña al diablo, sino que es tan mala persona que simplemente no puede entrar al cielo, por lo que vaga por los pantanos atrayendo a la gente con su linterna, tal como lo hace el fuego fatuo. En el siglo XIX, cuando los inmigrantes irlandeses y escoceses trajeron este folclore a Estados Unidos, la práctica de tallar nabos se adaptó a las calabazas, que eran más fáciles de conseguir, ya que son una fruta de América. Con el tiempo, las calabazas talladas se convirtieron en un elemento central de Halloween en Estados Unidos, donde ganaron popularidad en las postales y la literatura de Halloween, como en la leyenda de Sleepy Hollow, que suele mostrar a un jinete sin cabeza que a veces la sustituyen con una calabaza iluminada. Es por eso que el Jack-o'-lantern es quizá la figura más icónica de Halloween, pues representa toda una mezcla cultural y de leyenda creada a lo largo de los siglos, condensada en un ser travieso y misterioso con cabeza de calabaza, la cual tiene tallada una cara a través de la cual se ve el interior iluminado por una vela. Y pues ya, es todo. Espero les haya gustado estas historias que les conté. Halloween es de mis festividades favoritas en el año, no solo por la temática, sino por la condensación de tradiciones que representa. Además, el hecho de que sea una tradición prácticamente milenaria hace que haya muchos cambios lingüísticos en sus terminologías y palabras en diferentes idiomas, como pudieron verlo. De nuevo, espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darme like y comentar. Sé que no me aparezco por aquí tan seguido como quisiera, pero tengo una tesis doctoral que terminar. En fin, nos vemos pronto, sea lo que sea que eso signifique. Bye. ¿Pueden creer que yo quería hacer videos cada 2 semanas? Ilusa. Una completa ilusa es lo que fui cuando pensé que no tendría nada importante que hacer en el penúltimo semestre del doctorado. Pero bueno, así la vida.